Hola, muy buenos días. Qué gusto Gusto. tenerte aquí, Nadine. Yo encantada, qué bueno que estamos aquí juntas. Muchísimas gracias. Un gusto también que nos acompañe Lourdes Colinas y nuestra directora de Flaxo, Gloria del Castillo. Eh, bueno, estamos muy emocionadas con este evento. Es este primer encuentro de políticas públicas y género, tendiendo puentes entre la formación y la práctica. Eh, Teníamos programada también la participación del subsecretario Luciano Concheiro, que fue llamado de ultimísimo momento a un compromiso, pero nos dejó afortunadamente un video. Entonces vamos a pasar a presentar el video. Luego, Nadine, te daremos con mucho gusto la palabra. Va a seguir también con un pequeño video Belén Sanz, que también estas cosas de último momento, precisamente que suceden en la política pública, y va a complementar el mensaje de Belén por ONU Mujeres, Lourdes Colinas. Y finalmente vamos a cerrar con broche de oro con las palabras de Gloria del Castillo. Entonces, yo creo que sin más preámbulos, porque el tiempo es una variable cruel, vamos Y a... más en la virtualidad, o sea, 5 minutos es como el fin del mundo. Sí, porque está Exactamente. sentado enfrente, sí. Ay, no, horrible. Entonces vamos a pasar a transmitir el video de bienvenida del subsecretario, y con esto Súper. también aprovecho a dar la bienvenida al numeroso público que se ha conectado, y gracias por el interés desde ya. Buenos días a todas y todos. Nadine Gathman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México. Gloria del Castillo, directora general de Flaxo México. Gisela Sarenberg, coordinadora académica de la Maestría en Políticas Públicas y Género de Flaxo México, nuestra querida moderadora. Quiero agradecer sinceramente la invitación a esta mesa de apertura del encuentro Género y Políticas Públicas que está organizando Flaxo. Ninguna reflexión y toma de acción es suficiente en estos tiempos de transformaciones planetarias en donde sigue predominando la violencia hacia las mujeres. Este encuentro es entonces más que oportuno. Antes de la pandemia del SARS-CoV-2, vimos por todo el mundo, especialmente en nuestra América, enormes movilizaciones de mujeres que desbordaron la realidad sujeta al discurso patriarcal. Las vimos y algunos las acompañamos para reclamar con un ya basta el efectivo respeto y ejercicio de sus derechos. Durante la pandemia, podemos decirlo así, la atención del mundo entero se centró en el cuidado de la vida, sobre todo por medio de las medidas de sana distancia. Las movilizaciones de las mujeres disminuyeron, pero no la violencia hacia las mujeres. Por el contrario, se intensificó al grado de que, de acuerdo a mujeres, las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con la solicitud de ayuda por violencia contra las mujeres durante 2020 aumentaron en comparación con las registradas en el año anterior, al pasar de 197.693 a 260.067 llamadas, un aumento aproximado del 31.5%. Los servicios médicos, psicológicos, la procuración de justicia
y periciales, así como los refugios de los centros de justicia de la mujer, operaron activamente durante la pandemia. Respecto a esta tensión en el país, de 2019 a 2020, esta aumentó 5.4%. Durante el primer mes de confinamiento, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un total de 339 muertes violentas de mujeres, es decir, un promedio diario de 11 mujeres asesinadas. La pandemia puso en evidencia la crisis de nuestra civilización y levantó sobre la base, podríamos decir, de un tremendo edificio que tiene como fundamento la explotación capitalista, la, digamos, gran impronta colonialista y patriarcal, entrelazadas estas tres en un mundo imposible para una civilización humanizada. Se levantó principalmente sobre la pobreza y los marginados una condición tremenda, lo mismo que la explotación del medio ambiente, el desplazamiento de poblaciones, el sometimiento y sobre todo la violencia hacia las mujeres. La respuesta de aquellos que están con el sistema colonial, patriarcal, capitalista, ha sido una intensificación y diversificación de la violencia hacia las mujeres. Hay que decirlo, asistimos a tiempos de auge de un discurso de odio hacia las mujeres en todas las formas posibles, y esto requiere una lectura con visión de Estado que despliegue una poderosa respuesta por medio de diversas políticas públicas que se construyan de abajo hacia arriba, con las mujeres como protagonistas centrales. Para nosotros, en particular desde el gobierno de la Cuarta Transformación, entendemos al Estado en un sentido ampliado, que busca potenciar los poderes y posiciones de la ciudadanía y sus colectivos a las comunidades que le dan forma. Nos referimos a un Estado que se construye y despliega desde sus bases, en donde las mujeres, sus colectivos, organizaciones, víctimas de la violencia de género, académicas, militantes, toman parte de las decisiones que en otro momento solo se adjudicaba para sí mismo el gobierno en turno. Estamos construyendo una visión transversal y articuladora de lo político, como ya dije, desde la acción de sujetos concretos, pero también desde la confluencia de diversas instancias del Estado con miras a problematizar y resolver la urgente y la triste realidad de que existe cada vez más violencia, ¿sí? Y existe una situación imposible para las mujeres. Desde esta perspectiva del Estado, que envuelve una praxis instituyente desde y por las mujeres y las llamadas agendas gubernamentales, es que estamos diseñando una política pública de género para que las mujeres, en sus múltiples expresiones, se organicen de manera autónoma para construir posiciones y ejercicios de poder en los que sobresalgan elementos comunitarios, solidarios y de autoorganización en articulación con otros sectores de la sociedad. En este sentido, hemos avanzado en dos planos concretos. Primero, desde la Ley General de Educación Superior, en su artículo 10, fracciones 17, 18 y 19, donde se establece que las políticas de educación superior se basarán, y cito textualmente, fracción
17. La incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género en las funciones académicas de enseñanza, investigación, extensión y difusión cultural, así como las actividades administrativas y directivas con el propósito de contribuir a la igualdad y la equidad en el ámbito de la educación superior e impulsarla en la sociedad. Fracción 18. La promoción de medidas que eliminen los estereotipos de género para cursar los planes y programas de estudio que impartan las instituciones de educación superior. 19. La promoción y respeto de la igualdad entre mujeres y hombres, generando alternativas para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia de género en las instituciones de educación superior. Esto quiere decir que tenemos frente a nosotros la responsabilidad, el compromiso de transformar radicalmente las prácticas, y hay que decirles por su nombre, machistas y androcéntricas, casi siempre invisibilizadas de nuestras instituciones, que son tomadas como normales. Lo primero que tenemos que hacer como instituciones de educación superior, facultades, institutos, centros de investigación, es poner en armonía nuestros estatutos, reglamentos y legislaciones con lo establecido en la Ley General de Educación Superior. Lo segundo, yo diría más importante, realizar una gran discusión en nuestras comunidades sobre el tema de género de acuerdo con nuestras realidades concretas en términos de violencia, de su geografía, composición social, étnica y lingüística, en donde participen todos los colectivos de mujeres, también los hombres, órganos colegiados, investigadoras e investigadores, estudiantes, desde donde se propicien de manera efectiva los cambios y las prácticas en nuestras instituciones. Hay que poner las cosas en perspectiva y reconocer que las batallas son múltiples, porque en el campo de la docencia y la investigación, la estigmatización de género determina las trayectorias profesionales. Como dice Carmé Valls-Llobet, en la antropología, en la filosofía, en la historia, en las matemáticas, la medicina, las mujeres han sido invisibles, excluidas, o sus aportaciones no han sido tenidas en cuenta en el ámbito de cada ciencia. Estamos hablando de una ciencia androcéntrica que se formuló a imagen y semejanza del sujeto que definió nuestra ciudadanía modernizadora, que, a decir de Rita Segato, responde al siguiente perfil: es hombre, es blanco, es padre de familia, exterior y funcionalmente heterosexual, es educado o por lo menos letrado y es propietario. La ciencia y la docencia, así como la investigación, se configuran desde este perfil. Desde aquí se establecen las normas de género en la academia, en el salón de clases y en los espacios educativos, territorializando las formas de relación patriarcales y machistas en donde se establecen normas sexuales y de género que, siguiendo a Judith Butler, podemos decir, determinan quiénes van a ser reconocibles y legibles para los demás y quiénes no. En el campo de la enseñanza, la evaluación, la investigación, la vinculación, la conducción de órganos colegiados o la conducción de las propias instituciones, en donde juegan de manera velada
o criminalmente abierta diversas violencias de género simbólicas y efectivas para mantener a raya las acciones de estudiantes, académicas, trabajadoras administrativas y directivas cuando buscan hacerse, sí, digamos, visibles en su ámbito de actuación. El segundo plano en el que hemos avanzado es que en este año la CEP, en conjunto con INMUJERES, la NUYES, las universidades interculturales, las escuelas normales, la UPN, con la presencia de la Secretaría de Gobernación en aquel momento, con el acompañamiento de autoridades educativas de las entidades federativas, firmamos una carta de intención para que las instituciones de educación superior pongan en funcionamiento unas directrices para elaborar e implementar mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y del acoso sexual en las instituciones de educación superior, de investigación en general. Desde entonces hemos avanzado en un diagnóstico de acciones de prevención, atención, sanción y seguimiento de todas las instituciones de educación superior, que nos da una radiografía lo más detallada posible en las que sucede respecto al hostigamiento y acoso sexual en las instituciones de educación superior en todo el país. Aunque la dura realidad, hay que decirlo, y yo no le voy a dar vuelta, nos regresa a una realidad simplemente terrible. Hay que leer los periódicos estos días. Sí, es muy triste que en estos días escuchemos de casos terroríficos y de un lenguaje en defensa de los hombres que deja chiquito todo lo que acabo de decir sobre la construcción, ¿sí?, de un lenguaje machista, soez, ¿sí?, acerca de cómo salvar a una persona que hostiga directamente a las mujeres. También hemos avanzado en el diseño de diversos talleres dirigidos a todas las comunidades de las instituciones de educación superior del país, con el propósito de hacer una instrumentación organizada, efectiva y contextualizada de las directrices antes mencionadas. Hay diversos acuerdos también interinstitucionales entre los titulares de las instancias de las mujeres en las entidades federativas, la Subsecretaría de Educación Superior e INMUJERES, para brindar el apoyo legal y psicológico de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual. Próximamente haremos una presentación pública de estos avances y queremos que Flaxo esté presente y sobre todo podamos colaborar en distintas iniciativas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Quiero felicitarlas y felicitarnos por este encuentro sobre género y políticas públicas organizado por Flaxo. Deseo que tengan mucho éxito en las mesas de diálogo que han previsto, sí, y en reciprocidad les diría yo, quisiéramos conocer los resultados de las discusiones que de estas se desprendan. Muchísimas gracias. Reciban un muy fuerte abrazo todas y todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. También se la haremos extensivo de alguna forma al subsecretario Luciano Concheiro por sus claras y contundentes palabras y por abrir esta puerta y apoyar esta puerta de diálogo y colaboración. Y entonces, sin más, voy a pasar a dar la palabra a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México, a Nadine Gassmann, con todo gusto. Nadine, por favor.
Muchísimas gracias, Gisela. Muy buenos días a todos y a todas. Es siempre un gusto escuchar al subsecretario. Realmente agradezco muchísimo la invitación para que el Instituto Nacional de las Mujeres forme parte de esta mesa de apertura en el encuentro Género y Políticas Públicas. Un importante esfuerzo que reúne a estudiantes y egresadas de la maestría con personas como nosotras que hacemos políticas públicas. Saludo con mucho gusto y respeto a Gloria del Castillo Alemán, directora general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo México, a Gisela Sadenberg, coordinadora académica de la maestría en Políticas Públicas y Género, una gran aliada del trabajo del instituto. Y me honra y emociona compartir este espacio, aunque sea virtualmente, con Luciano Concheiro y Belén Sanz, y saludo con mucho cariño a Lourdes Colina. Y a todas y todos los que nos están viendo, estoy viendo que hay más de 230 personas que están participando. Para el Instituto Nacional de las Mujeres es muy importante estrechar lazos con las instituciones de educación superior del país. Y por eso hoy participamos con la firme intención de fortalecer nuestras alianzas. Particularmente con la Flaxo México, porque ustedes son un referente a nivel nacional en la generación de conocimiento y en la formación de personas investigadores que aportan de manera sustantiva al desarrollo y a enfrentar los retos del país y la región. Por eso el IMujeres, que es la institución rectora a nivel nacional en materia de igualdad, ve este evento como una gran oportunidad de dialogar directamente con estudiantes, egresadas, académicas, funcionariado público e integrantes de la sociedad civil para reflexionar sobre la enorme necesidad que hay de incorporar la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, es decir, en todo su ciclo, es decir, el quehacer esencial del Instituto Nacional de las Mujeres. Históricamente, las políticas públicas se formulaban sin considerar las diferencias de género, porque se asumía que eran neutras y beneficiaban a toda la sociedad por igual. Actualmente sabemos, gracias a las académicas feministas y a las activistas y a las funcionarias, que este sentido de neutralidad es un supuesto alejado de la realidad que realmente invisibiliza las necesidades particulares de las personas, especialmente de las mujeres, y que además perpetúa y aumenta las desigualdades. Hoy existe un pleno reconocimiento de que las desigualdades de género deben ser atendidas mediante políticas públicas a nivel del Estado. Y esto es en gran medida un producto del trabajo nacional e internacional, donde las conferencias internacionales y a través de ellas la sociedad civil, las activistas, han puesto en el tapete. Y bueno, solo voy a poner dos ejemplos. En la tercera conferencia mundial sobre la mujer, que se realizó en Nairobi en 1985, se gestó un importante precedente al reconocer que la igualdad de las mujeres no podría lograrse con acciones aisladas, que era preciso contar con su participación en todos los ámbitos e intensificar acciones en todos los sectores. Después, en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial de Berlín, se introdujo la estrategia de transversalización de la igualdad de género en la acción del Estado como una medida que consiste en incorporar el género en la corriente principal, central de las políticas públicas y que estamos accionando 26 años después todavía. A partir de estos hechos históricos, la igualdad de género ha cobrado una importancia cada vez mayor en la agenda de la política pública, tanto a nivel nacional, estatal, municipal, como a nivel internacional. Y se reconoce hoy en día como un componente fundamental en las estrategias de diseño, de implementación y seguimiento de las políticas públicas. Y hay que decir que el que se reconozca no quiere decir que se aplique
siempre tenemos esta pregunta de ¿y cómo le hacemos? Y creo que ahí es muy importante el trabajo que la Flaxo hace y otras universidades. Y aquí decir que en consonancia con esta tendencia internacional, las universidades e instituciones de educación superior de América Latina tuvieron un incremento muy importante en programas de estudios sobre las mujeres y género. En México, la comunidad académica ha tenido avances importantes en la formación de estudiantes con una sólida formación de género y sus investigaciones y estudios han fijado precedentes importantes en materia de investigación social. Solo quiero mencionar algunos ejemplos. Contamos con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, que se creó en 92, antes el PUEC, y el Centro de Estudios de Género del Colegio de México, ambos creados primero como programas, y también tenemos espacios creados en la Universidad Autónoma de México, la Universidad Veracruzana, entre otras. Y aunque estos avances son significativos y representan incansables y constantes luchas, necesitamos redoblar esfuerzos para que todas las instituciones académicas incorporen en sus matrículas programas especializados en perspectiva de género y formen especialistas en políticas públicas. Especialistas que tengan las bases teóricas y herramientas para diseñar, implementar y evaluar estas políticas públicas. Por ello, quiero aprovechar y reconocer la importante labor que realiza Flaxo en México y en la región, pues el carácter profesionalizante de la maestría en políticas públicas y género desde 2009 ha generado un impulso constante en esta materia y ha impactado en las relaciones sociales más allá de la investigación. Nos ha dado muchas funcionarias muy bien preparadas que agradecemos muchísimo. ¿Y por qué es tan importante esta maestría? Primero, porque busca la aplicación práctica orientada a la solución de diversas problemáticas que evidencian desigualdades de género. Y segundo, porque sus egresadas y egresados han tenido y tienen actualmente una incidencia sustantiva, como decía yo, en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, porque están en diferentes niveles de la administración pública, en el ámbito legislativo, judicial y en la sociedad civil. A partir de esta generación de conocimiento de alta calidad que resulta del trabajo docente y de investigación de las instituciones como Flaxo, y de la formación de profesionales con perspectiva de género, es que desde las instituciones que hacemos políticas públicas retomamos sus contribuciones para identificar de qué manera podemos incidir y elaborar políticas que impacten de manera focalizada y efectiva a la población, reconociendo las necesidades particulares de mujeres y niñas. Para el gobierno de México, para nuestro gobierno, es prioritario contar con políticas públicas que se centren en el bienestar de las personas y de manera especial a quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad. Ese es el sello de la Cuarta Transformación, llegar con políticas públicas a las personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y desde hace 3 años que llegamos, el IMujeres tiene una ruta clara: atender los problemas estructurales que viven las mujeres y niñas de este país desde sus raíces y desde sus territorios. Este 2021 quiero contarles que el IMujeres cumple 20 años formulando políticas públicas con perspectiva de género que tienen el objetivo de transformar la vida de las mujeres en México. Y desde entonces hemos logrado avances importantes. No estamos donde queremos, pero hemos avanzado y creo que es importante decirlo. Y tenemos que decir que el IMujeres nació justamente como una acción afirmativa de alcance nacional a favor del avance de las mujeres y las niñas del país. Y desde entonces, pero particularmente en este gobierno, gracias al estudio, la investigación y la experiencia de muchos profesionales y colaboradoras del IMujeres, estamos trabajando con mayor asertividad
para que las necesidades de las mujeres, las niñas y las jóvenes estén al centro de los programas y en el actuar del gobierno federal, especialmente las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las mujeres afro-mexicanas, las mujeres de la diversidad sexual y de género. Tenemos una coordinación permanente con las 19 secretarías de Estado, con las 49 entidades de la Administración Pública Federal y con los 3 órganos constitucionalmente autónomos y los poderes legislativo y judicial. Otro ejemplo claro de política pública con perspectiva de género es nuestro Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es nuestra responsabilidad formular. Este programa es parte de la instrumentación de la política nacional en materia de igualdad, por lo que involucra a toda la Administración Pública Federal. Y quiero contarles muy brevemente cómo construimos este Proigualdad, porque realmente lo hicimos en el marco de un ejercicio de participación ciudadana, como es el desarrollo de la política pública en la Cuarta Transformación, que nos permitió incluir las necesidades y las expectativas de mujeres de los 32 estados de la nación. El resultado de este ejercicio democrático que responde a estas demandas de las mujeres es un Proigualdad que tiene 6 objetivos prioritarios, 37 estrategias y 267 líneas de acción que son, y yo lo digo siempre, pequeñas y grandes revoluciones en la vida de las mujeres. Son políticas públicas transformadoras. Para su implementación, porque una cosa es diseñar, pero hay que implementarlo, continuamos con el diálogo y con la estrategia de construir a partir de la escucha de las mujeres en estrecha vinculación con las autoridades en todos los niveles. Y esto es lo que hacemos cotidianamente. Este es el quehacer del Instituto de las Mujeres. Y les voy a dar un ejemplo. Esta semana trabajamos con el gobierno de Baja California Sur para incorporar, ellos firmaron un acuerdo, el gobernador, las presidentas, presidenta municipal, el legislativo, un acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres, para incorporar en sus políticas públicas, en sus presupuestos, una perspectiva de género. Hay un gran compromiso por parte de su nuevo gobernador, Víctor Castro, y estamos haciendo esto con cada uno de los gobiernos nuevos para realmente poner un foco en la necesidad de incorporar esta transversalización de la perspectiva de género. Yo quiero terminar diciéndoles que en el gobierno de México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sabemos que alcanzaremos la Cuarta Transformación solo si cerramos las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres y niñas. Y como he dicho, a través de eso especialmente las que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad y desventaja. Y esto lo vamos a hacer mediante políticas públicas con perspectiva de género y con un enfoque interseccional. La transformación del país necesita de políticas públicas con perspectiva de género y solo podremos alcanzar de la mano de profesionales que cuenten con una sólida formación y compromiso. En el iMujeres tenemos el privilegio de contar, como les decía, con colaboradoras egresadas de la maestría que han sumado y dirigido sus esfuerzos para garantizar que los programas institucionales tengan los más altos estándares del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género. Estamos seguras que con esta visión realmente podremos transformar la situación de discriminación y condición de desventaja en que aún se encuentran las mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres reitera su compromiso de seguir trabajando junto a ustedes para no dejar a ninguna mujer atrás y no dejar a ninguna mujer afuera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nadine, por tus valiosísimas palabras y, como siempre, un gusto escucharte.
exactamente. Esperamos seguir en diálogo y en diálogo tan positivo contigo y con el InMujeres en general. Pasamos ahora a oír las palabras que nos dejó grabada Belén Sanz de ONU Mujeres y que va a complementar Lourdes Colina, que es oficial nacional de programas de ONU Mujeres de México. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Lamento muchísimo y de corazón no poder estar esta mañana con ustedes. Hay una reunión, un retiro del equipo de país de Naciones Unidas que coincide con este encuentro y eso me impide estar esta mañana con ustedes. Pero quiero felicitar este encuentro de género y políticas públicas, tendiendo puentes entre la formación y la práctica, organizado por la Maestría de Políticas Públicas y Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, de la cual además me honra formar parte del comité académico. Gracias Gisela y a todo el equipo por hacerme parte de esta importante iniciativa. Quiero saludar con todo mi reconocimiento al subsecretario de Educación Superior, a Luciano Concheiro, a Gloria del Castillo, directora general de Flaxo México, a Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y a mi querida Gisela Zarenberg, profesora investigadora y coordinadora académica de la Maestría en Políticas Públicas y Género de Flaxo México. Quiero saludar también con mucho cariño y reconocimiento a la comunidad de egresadas y egresados, estudiantes, académicas, académicos de la Maestría Políticas Públicas y Género, personas servidoras públicas y a las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional que hoy participan en este encuentro. Como el mismo nombre del encuentro lo indica, es crucial consolidar los puentes entre el análisis de políticas públicas con perspectiva de género y aquellos que son responsables de la formulación de la política pública en los estados. La aplicación del conocimiento, de la evidencia que se genera por medio del trabajo académico, de los datos y las estadísticas, en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, tanto a nivel nacional como local, es totalmente central para la toma de decisiones informada y con relevancia en el quehacer político y público. Desde ONU Mujeres estamos convencidas de que a través de la gestión del conocimiento, las instituciones fomentan su eficiencia, reducen la duplicación de esfuerzos, estimulan el aprendizaje e incrementan el impacto de su trabajo, pero además promueven e incentivan la innovación. Creemos de modo convencido que el conocimiento aplicado representa una enorme oportunidad para incorporar y transversalizar la igualdad de género en las dinámicas de las instituciones y al interior de las dependencias públicas. El conocimiento debe ser un motor para la transformación del servicio público y de la cultura institucional. Un eje transversal de todo nuestro trabajo se enfoca justamente en producir y suministrar el conocimiento adecuado, en el formato correcto, a las personas indicadas, en el momento oportuno, en el contexto apropiado para su utilización y aplicación útil y efectiva. Y es desde esta lógica que desde ONU Mujeres México fomentamos alianzas entre distintos sectores y actores del gobierno, de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de los organismos internacionales, para que el conocimiento que se produce sea efectivamente utilizado de manera estratégica, necesaria, para lograr en definitiva los cambios individuales, colectivos y de la sociedad que estamos buscando, para un mundo más incluyente, para un mundo más igualitario para todos y todas. Reiteramos en este sentido nuestro compromiso de seguir acompañando espacios como el que provee la Maestría en Políticas Públicas y Género de Flaxo, que son centrales en áreas estratégicas como el liderazgo y la participación política de las mujeres, el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, la prevención, atención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en la construcción de la paz y la seguridad y, desde luego, la sensibilización a todas las autoridades para destinar y etiquetar los presupuestos sensibles al género que permitan, en definitiva, generar también información, integración y uso de las estadísticas de género. Estos ejes hacen parte del mandato central de ONU Mujeres y esperamos que con alianzas como
la de Flaxo con ONU Mujeres, la de todas las instituciones del Estado mexicano que hoy nos acompañan, podamos seguir fortaleciendo estos puentes e identificando cómo seguir avanzando hacia la igualdad de género. Felicito el encuentro y esperamos todos los éxitos en el mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, también un gran gusto oír las palabras de Belén y dejo que Lourdes las complemente. Lourdes, adelante. Muchas gracias, Gisela, y pues quisiera también saludar a las distinguidas personalidades que nos acompañan en este panel, a toda la gente también que está conectada, a los más de 240 participantes. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias, Gisela, por compartir este espacio con ONU Mujeres, y solamente quisiera reiterar algunos de los puntos que menciona Belén en su mensaje. Nos complace muchísimo estar aquí acompañando esta apertura de este importantísimo encuentro de género y políticas públicas, tejiendo puentes entre la formación y la práctica. Y quisiera reiterar que desde ONU Mujeres siempre hemos considerado central la aplicación y el uso de todos los análisis, de toda la evidencia que se producen desde los diversos centros de conocimiento y comunidades académicas, para poder ir orientando desde el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las diversas políticas públicas enfocadas en la igualdad de género. Y pues quisiéramos felicitar igualmente, como mencionó Nadine, a esta maestría que justamente desde su creación pues ha tenido este foco en la práctica, ¿no? Un foco en la aplicación. Consideramos que tender y fortalecer estos puentes entre quienes construyen el conocimiento y las personas que toman las decisiones en política, como ya se ha mencionado, es un paso indispensable para poder tener políticas públicas eficaces y ver los resultados concretos. Particularmente me gustaría compartir un par de ejemplos de lo que hemos visto en este sentido de la aplicación de este conocimiento y uso para la toma de decisiones. Uno de los ejemplos dentro de nuestras áreas estratégicas es el tema de cuidados. Sin duda, hemos tenido pues un trabajo desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, desde ONU Mujeres, en la generación de estadísticas de género y específicamente en la medición de uso del tiempo y trabajo no remunerado, y también en la cuantificación económica del mismo. Y esto ha sido posible precisamente con las alianzas que mencionaba Belén, en este caso con el INEGI, con el Instituto Nacional de las Mujeres y con la CEPAL, y también con todas las especialistas y los especialistas de la academia. En este sentido, comentarles que uno de los ejemplos es que llevamos a cabo, pues, como ustedes saben, cada año una reunión internacional con especialistas de todo el mundo en donde reflexionamos conjuntamente, analizamos buenas prácticas en temas de uso del tiempo, de cuidados, y promovemos la cooperación entre otros países. En nuestra región ya son 19 países que han levantado encuestas de uso del tiempo para recabar este tipo de información. Consideramos también que este tender de puentes es gracias a una construcción colectiva, que también consideramos fundamental que venga desde distintos actores. Gracias a eso hoy podemos tener evidencia del uso desproporcionado del tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidados, y como sabemos, en muchos países, y México no es la excepción, pues las mujeres dedicamos más de 3 veces del tiempo a estas actividades, y esto pues se agrava con otros ejes, como mencionaba Nadine también, interseccionales, como la ubicación geográfica, la pertinencia étnica y la condición económica o social. Y también, como mencionaba anteriormente, ahora podemos tener una aproximación y medir el aporte económico de este trabajo doméstico no remunerado y de cuidados a la economía nacional. El último cálculo que tenemos revela que este trabajo registró un aporte equivalente a 5.6 billones de pesos, lo cual representa 23% del Producto Interno Bruto del país, lo cual pues es un aporte mayor que algunos otros sectores cruciales para la economía, como por ejemplo la industria manufacturera o el turismo. Adicionalmente, creemos que para atender estos puentes debe ser desde varias dimensiones, desde varias y diversas disciplinas, y como mencionaba en cuidados, pues hemos impulsado desde debates conceptuales de lo que son los cuidados, hasta aportes muy concretos metodológicos, haciendo análisis prospectivos para
poder dimensionar cómo en algunos años la transición económica, demográfica y epidemiológica que estamos transitando va a implicar mucho más trabajo de cuidados con esta sociedad pues, más envejecida y por el impacto diverso de diferentes enfermedades, incluyendo la COVID. Y hemos hecho también análisis geoespaciales con el objetivo de poder identificar variables a nivel territorio que impiden a las mujeres el acceso a estos servicios de cuidado y a la vez pues liberar este tiempo para poderse insertar en el mercado laboral. También hemos desarrollado análisis de necesidades de infraestructura de los cuidados, de la calidad de los cuidados, y recientemente también hemos desarrollado de la mano también con Mujeres y con CEPAL estos análisis para dimensionar el retorno de una inversión en servicios de cuidados, retornos en términos de beneficios fiscales, de beneficios en empleos directos e indirectos y en la economía en general. Entonces, en suma, en este tema de cuidados, hemos visto que el conocimiento ha sido clave para poder sustentar el diseño de estas políticas públicas y también los marcos legislativos para ir avanzando hacia sistemas nacionales de cuidados. Y brevemente, el segundo ejemplo que quisiera compartir es el impacto, obviamente, de la pandemia. Hemos visto muy claramente la importancia de generar, sistematizar y de analizar datos y evidencias, y así mismo establecer mecanismos y vías en las cuales podamos tener incidencia para que todo este conocimiento pueda llegar oportunamente y podamos tomar, hacer medidas y respuestas adecuadas frente a la pandemia. El disponer de esta información y tener agendas de investigación con contrapartes de academia, sociedad civil, por supuesto los gobiernos, ha sido muy importante en este contexto de emergencia para, como les decía, poder tener esta evidencia y actuar. Y pues toda esta evidencia considera lo que ya hemos discutido en otros espacios, que ante la pandemia pues las mujeres estamos en la primera línea de respuesta como profesionales, cuidadoras, voluntarias, y pues se asumen mayores costos físicos y emocionales. Y las mujeres también siguen siendo pues las más afectadas por el tema del trabajo doméstico y de cuidados que se ha incrementado en tiempos de crisis. Por supuesto, el tema de las tasas de subempleo y la sobrerepresentación de las mujeres en el mercado informal, afectándolas mucho más en este contexto de crisis que lo hemos visto en sectores particulares como comercio, turismo y también en las pymes. Y sobre todo también mencionar que en este contexto de emergencia, y lo mencionaban al inicio del panel, pues obviamente aumentan los riesgos de sufrir violencia contra las mujeres y las niñas, la cual pues se ha visto agravada, lo hemos visto con las medidas de aislamiento y de servicios esenciales. Finalmente, me gustaría señalar que pues las mujeres también se ven más afectadas por la falta de seguridad alimentaria y acceso de bienes y servicios de primera necesidad, por ejemplo, como agua y energía. Y finalmente, pues la migración irregular de las mujeres y las niñas genera mayores riesgos de desprotección y falta de acceso a servicios básicos. Entonces, me gustaría nada más cerrar señalando la importancia, como mencionaba Nadine, de cerrar estas brechas. También ha sido señalada recientemente por nuestro secretario general en la Asamblea de Naciones Unidas en el mes de septiembre, la importancia y urgencia de cerrar estas brechas, siendo una de ellas la brecha de género. Bueno, y pues finalmente decir que nos congratulamos de acompañar este espacio, que nos motiva mucho tener esta reflexión conjunta y seguir fortaleciendo estos puentes. Estamos seguras de que sumando todos estos esfuerzos podemos lograr que todo este conocimiento que se genera en materia de género y políticas públicas pueda ser aplicado y utilizado a favor de la igualdad de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, por tan completo panorama y por enumerar tales desafíos. Y pasamos sin más a las palabras de Gloria del Castillo, directora de la Flaxo México. Muchas gracias, Gisela. Pues buenos días a todas y a todos. Les reiteramos la más cordial bienvenida a este evento. Y creo que más que un evento es un gran día, ¿no? La verdad que las palabras que nos anteceden dan cuenta de que efectivamente estos diálogos, vínculos entre la academia, la docencia y la investigación con la toma de decisiones, pues es más que
relevante. Yo la verdad que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco que nos acompañen el día de hoy para inaugurar el encuentro Género y Políticas Públicas, tejiendo puentes entre la formación y la práctica, que creo que además partimos ya de un piso que se ha construido de muchos años, de muchas décadas, y que efectivamente podemos tejer puentes, y no solamente tejer puentes, sino que este diálogo puede llegar a resultados muy concretos. Al mismo tiempo, quiero agradecer y celebro esta gran iniciativa de la doctora Gisela Zarenberg, coordinadora académica de la Maestría en Políticas Públicas y Género. Muchas gracias, Gisela. Celebro, por supuesto, que nos acompañen desde un principio, que haya sido con un video, al subsecretario Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, a Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, a Belén Sanz, que nos ha acompañado también con un video y que ha complementado sus palabras y sus mensajes con la representación de Lourdes Colinas de ONU Mujeres. La verdad que pues saludo también a todo el público, que es muy numeroso, se han ido sume y sume, creo que ya llevamos más de 250 personas. Quiero compartir con ustedes unas breves palabras. En principio, decirles que tomamos todos sus retos. Creo que hemos tomado nota de la agenda. Yo como directora de la Flaxo celebro y me entusiasma y me enorgullece escuchar tantas cosas buenas de nuestro programa de la Maestría en Políticas Públicas y Género, y bueno, seguiremos caminando por esa línea. También agradezco la invitación que nos ha hecho el subsecretario Concheiro, y seguramente compartiremos los resultados de este gran evento, de estos dos días de jornada de trabajo con todas y todos ustedes. Quiero decirles que en la Flaxo México partimos de la idea de que el vínculo ciencia y política no solamente es compatible, sino que además es deseable, ¿no? Desde una perspectiva social y pública. Y es deseable porque consideramos que lo que favorece dicho vínculo es la mirada de un enfoque de política pública que nos permite construir aproximaciones virtuosas entre ciencia, política y religión. En este caso, nos referimos a la política como el espacio donde se toman las decisiones sobre asuntos públicos, de tal manera que para efectos de esta breve exposición me refiero a la triada ciencia, toma de decisiones, mitigación de problemas públicos, como es el caso de la falta de equidad de género, de violencia, etcétera, como una situación indeseable con múltiples impactos negativos en nuestras sociedades, y especialmente para las mujeres, que requiere, como ya decían mis colegas, de una atención integral, amplia, donde converja la ciencia y la toma de decisiones. La ciencia, con sus aportes, nosotros desde la Flaxo México, con la formación, con la investigación y la toma de decisiones, ¿no? De alguna manera en diálogo con la ciencia, recuperando el conocimiento científico técnico que se produce desde la investigación. Una buena parte del debate sobre las capacidades técnicas para hacer políticas con sentido público surgió en Estados Unidos en el contexto que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Las así llamadas ciencias de políticas, y me gusta llamar la atención sobre este término y no política pública, porque justamente las ciencias de políticas nos hacen ver, ¿no?, al campo de política pública como un campo multidisciplinario que suma conocimientos, saberes de distintas disciplinas, no solamente de las ciencias sociales, sino de las distintas ciencias, para ofrecer salidas
rutas de solución a problemas públicos específicos. De tal suerte que las políticas, desde aquel entonces, desde mediados de la década de los 50 del siglo pasado, se perfilaron como herramientas político-técnicas de la planeación gubernamental para atender las necesidades públicas en la búsqueda de bienestar social y de dignidad humana. En este marco, las políticas públicas las entendemos como un conjunto de intervenciones de carácter científico-técnico que tienen lugar en contextos políticos específicos, cuya singularidad exige aproximaciones de estudio e investigación que no pierdan de vista que las decisiones de política pública necesariamente hay que estudiarlas, investigarlas y valorarlas a la luz de los contextos políticos donde ocurren y en función de los distintos actores que intervienen en los mismos como parte justamente de ese contexto político. Ya hacían alusión mis colegas, no es lo mismo decidir, diseñar que implementar políticas públicas. Y en ese sentido creo que este enfoque, esta aproximación en la cual Flaxo México y en particular la maestría en políticas en género, en políticas públicas y género, hace muy propicia, ¿no?, esta aproximación amplia que no solamente nos permite ver a las políticas como un curso técnico de acción, sino como cursos de acción de políticas que están acompañadas, envueltas en contextos políticos, territoriales específicos. En el constante debate por la eficacia social y pública de las políticas gubernamentales y públicas, en nuestros días se han sumado nuevas preguntas que hoy recuperamos y queremos recuperar en este espacio. ¿Pueden las políticas públicas resolver o mitigar los problemas públicos considerados como wicked problem? Ya también mis colegas hacían alusión de la necesidad, ¿no?, de abordar, de ir solucionando problemas estructurales, ¿no?, con la idea de ir resolviendo de fondo, de raíz, los problemas públicos. Otra pregunta que consideramos y que traemos a colación en este espacio es cómo hacer de las políticas un instrumento más igualitario y justo. ¿Cómo se busca, ¿no?, como se busca con la perspectiva de equidad de género? ¿Cuánto aporta a esta mejoría el conocimiento científico? ¿Cómo crear puentes y vínculos virtuosos entre el campo académico y el político? Y en su caso, ¿cuál es la mejor forma de producir mejor información y conocimiento para que la toma de decisiones sea garante del bienestar público y, por supuesto, del bienestar de las mujeres? En la Flaxo México hemos asumido algunos retos que nos plantean este conjunto de interrogantes y los hemos asumido para la formación y la investigación. Es el caso de la maestría en políticas públicas y género, que ahora está en su séptima promoción 2020-2022. Quiero compartir con todas y todos los que nos acompañan que a lo largo de estas promociones han egresado un total de 733 estudiantes, de los cuales 233 son egresadas de nuestra maestría. Haciendo historia, y considero que vale la pena, aunque ya han mencionado muchos elementos, creo que vale la pena recuperar algunos antecedentes de esta maestría porque dan cuenta de sus aportes y su singularidad. Quiero compartirles que la maestría se originó a partir de un proyecto conjunto, ya lo han mencionado, realizado con mujeres a lo largo de 2007 y 2008. En esta primera versión se realizaron diplomados para todas las unidades y enlaces de género de la Administración Pública Federal y para los institutos y secretarías de la mujer estatales. Luego de ello, se realizó una evaluación sobre el impacto de la capacitación, también bajo convenio con INMUJERES.
Sin el primer apoyo dado por InMujeres en el origen mismo de la construcción de la maestría, no hubiera sido posible instalar el programa de forma tan robusta. Aquí aprovecho de reiterar nuestro agradecimiento y reconocimiento a InMujeres. Y gracias nuevamente por seguirnos acompañando. A partir de los resultados de la evaluación que acabo de mencionar, se llegó a la conclusión de que se requería conformar un programa integral que pudiera dar títulos intermedios para adaptarse con mayor flexibilidad a las necesidades de las dependencias y las organizaciones abocadas a las políticas con perspectiva de género, y que a la vez pudieran superar una visión de diplomados que contuvieran excesivos contenidos brindados en poco tiempo, para pasar más bien a una formación escalonada en la que cada título intermedio propusiera formar en profundidad sobre objetivos acotados y factibles. En esta tarea, la doctora Sarenberg jugó un papel muy relevante y se lo reconocemos desde la Flaxo México. De esta forma, en 2009 nació la primera generación de la maestría en políticas públicas y género, la cual ofrece un conjunto de títulos intermedios, un diplomado básico, superior, la especialidad y la maestría. Cada etapa propone objetivos concretos y acotados que van sumando contenidos y créditos. Los impactos que hemos observado, que hemos analizado, que hemos encontrado en la formación brindada a lo largo de esta maestría han sido variados y creemos desde nuestra perspectiva que han sido muchos. Nuestras egresadas, nuestros egresados ocupan hoy posiciones en las instituciones dedicadas al avance de los derechos de las mujeres, tanto a nivel federal, subnacional como internacional. Ya lo comentaba nuestra colega Nadine. La relevancia que guarda el día de hoy y mañana es que nuestras egresadas tienen la oportunidad de dialogar con quienes se encuentran hoy en la toma de decisiones. Tienen que ver con la naturaleza y aportes que han hecho desde sus trabajos de investigación de política pública con perspectiva de equidad de género. En esta línea destacan las numerosas aplicaciones relacionadas con el problema de violencia de género. Especialmente significativas son las tesis, las tesinas, que han contribuido con los sistemas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con particular énfasis en las mejoras a nivel subnacional, por ejemplo en Yucatán, Morelos, Tabasco, Veracruz, entre otras entidades. Y los análisis en torno a las alertas de violencia de género implementadas y también aquellas que estuvieron o están en proceso de conformación, aunque no hayan sido aún decretadas. Destacan, asimismo, las tesis relacionadas con la mejora de acciones y redes en políticas de cuidados. También hay que decir que se han desarrollado análisis que derivaron en acciones para avanzar en el acceso de las mujeres a carreras masculinizadas en ciencias y tecnologías, y también aquellas enfocadas en mejorar ambientes universitarios. Destacan los trabajos analíticos que han acompañado el acceso y desempeño de mujeres en puestos de elección popular, particularmente a nivel municipal, en el contexto de implementación de cuotas y recientemente de la paridad. Por último, aunque no menos importantes, quiero destacar y compartir con ustedes las tesis que analizan presupuestos etiquetados para mujeres desde la perspectiva de género y que han logrado generar propuestas con importantes reconocimientos. En otra línea de trabajo, referida a acciones al interior de las dependencias de gobierno y organizaciones sociales, destacan trabajos que han contribuido a mejorar procesos de capacitación y de cultura organizacional en términos de superar discriminaciones, acoso sexual y hostigamiento, e impulsar nuevas reglas de conciliación entre las actividades reproductivas y productivas de quienes laboran. En este ámbito, no puedo dejar de mencionar
las mejoras implementadas en la coordinación de los sistemas transversales de género impulsados por instituciones rectoras tanto nacionales como subnacionales. Por ejemplo, se han realizado diagnósticos de unidades y enlaces de género a partir del encuadre de reglas, redes y recursos que conforma el marco curricular de esta maestría. A partir de ello, se han tomado acciones pertinentes para la mejora de las labores conjuntas con dichas unidades de género. Finalmente, y no menos importante en este campo, también destaca la incidencia para la innovación de reglamentos y normas de operación que incorporan criterios de igualdad de género para la movilidad laboral ascendente de las mujeres al interior de diversas instituciones del gobierno mexicano. A partir de ejercicios elaborados en el marco de la Maestría en Políticas Públicas y Género, se ha logrado desde la implementación de vacancias de género en el proceso de ascensos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, hasta el análisis de reglas de movilidad en los cargos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Con base en toda esta experiencia, las 5 mesas que hoy se proponen en este encuentro recorren apenas algunas de las áreas de políticas públicas con perspectiva de equidad de género, que han sido objeto de análisis y diseños de intervenciones con base en la maestría en políticas públicas y género. Estas mesas versan sobre políticas educativas y científicas con perspectiva de equidad de género, que con ella abrimos, digamos, formalmente este encuentro, políticas contra la violencia de género, mujeres y participación política, políticas de cuidados y políticas de igualdad en la administración pública. En cada una de estas mesas se expondrán análisis destacados en nuestras tesinas de manera de entrar en diálogo con comentarios y necesidades expresadas por funcionarios actuales en dichas áreas. Finalmente, bueno, esperamos que disfruten esta experiencia. Muchas gracias de nuevo por acompañarlos con su presencia, por haber aceptado, ¿no?, a nuestras colegas, retroalimentar, digamos, el trabajo que han hecho nuestras egresadas con sus trabajos de tesinas. Y pues, gracias de verdad por estar aquí, me entusiasma mucho. Y muchas gracias, Gisela, por esta gran iniciativa. Oh, gracias a ti, gracias a todas. Inmejorable explicación y documentación del marco de los objetivos y de la acción de la maestría y en general los programas abocados a políticas públicas en la Flaxo. Les agradezco nuevamente a todas estar presentes, sus palabras, y las invito a quedarse a la siguiente mesa sobre políticas educativas y científicas. Nos acompañan de la SEP y del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, excelentes funcionarias y bueno, tenemos luego más tarde la mesa sobre políticas contra la violencia y finalmente hoy la mesa sobre mujeres y participación política, y mañana tenemos la conferencia magistral de Mala Houghton sobre este excelente trabajo que ha hecho sobre Gender Justice, justicia de género, ¿no? Es una enorme y extensa investigación empírica y teórica sobre políticas públicas y género en diversos países de América Latina y el mundo, y luego a renglón seguido estará la mesa de políticas de cuidado y finalmente la mesa de políticas de igualdad de género en la administración pública. Sin más, pasamos entonces a las mesas. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan desde México y desde distintos estados y desde distintos países. Veo Chile, Argentina, Venezuela, espero haber mencionado por lo menos algunos. Gracias, Nadine, se ha
tenido que retirar, y pasamos entonces a la siguiente mesa. Espero que se queden con nosotras. Ahora, solo un favor, ¿me pueden dejar tomar una fotografía virtual de ustedes? Las que aún... Sí, claro, claro. Les Justo cuento, Nadine se tuvo que retirar. les cuento hasta 3 y ya, ahora sí, para que se puedan salir. Ok, sí. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a la comunicación de Flaxo, a todos los que nos han acompañado, y pasamos a esta mesa que está co-coordinada con Jacqueline Cepeda, que es también co-coordinadora de esta maestría, una invaluable coordinadora sin la cual la maestría no sería lo que es. Entonces pasamos a la siguiente mesa. Muchísimas gracias.